Lo primero que escuchó Víctor Salvatierra fue un sonido seco, constante, insoportable. Bip, bip, bip. El monitor cardíaco marcaba cada latido como si alguien estuviera golpeando una puerta desde muy lejos, llamándolo de vuelta al mundo de los vivos. Intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban como si le hubieran puesto piedras encima. La cabeza le ardía. No era un dolor normal. Era una presión profunda, brutal, como si el cráneo todavía recordara el impacto antes que él. Cuando por fin logró entreabrir los ojos, la luz blanca del hospital le atravesó la mirada. Todo olía a desinfectante, a sábanas limpias, a pasillos donde la gente susurraba para no despertar malas noticias. Víctor no se movió enseguida. Primero escuchó. Luego observó. Eso era lo que lo había mantenido vivo durante tantos años en Madrid. No confiar en la primera cara, no creer en la primera lágrima, no aceptar ningún silencio como inocente. Giró apenas la mirada. Estaba en una habitación privada. Paredes claras, una ventana grande, lluvia fina golpeando el cristal. Al otro lado, las luces de la ciudad se veían borrosas, como si Madrid también estuviera despertando de una pesadilla. Intentó levantar la mano derecha, pero una vía tiró de su brazo. Entonces llevó la izquierda hacia la cabeza. Vendajes. Gruesos. Apretados. Y de pronto, los recuerdos llegaron rotos. Un restaurante reservado cerca del Paseo de la Castellana. Una mesa larga. Copas intactas. Una reunión discreta con hombres de otra familia. Un acuerdo de territorio que, en teoría, no debía terminar en sangre. Marcos había revisado el lugar. Marcos había elegido el acceso. Marcos había dicho que todo estaba controlado. Después, la puerta se abrió de golpe. No eran los hombres esperados. Eran otros. Rostros cubiertos. Armas. El primer disparo pasó tan cerca de su cara que sintió el aire cortarse junto a su sien. Luego vinieron los gritos, la madera astillándose, el olor metálico de la pólvora, el cuerpo cayendo detrás de una silla. Víctor recordaba haberse lanzado al suelo. Recordaba la voz de alguien gritando su nombre. Y luego, un golpe caliente en la cabeza. Después, nada. Solo oscuridad. Señor Salvatierra. La voz era tranquila, profesional. Víctor enfocó la vista. A su lado había un médico de unos 60 años, pelo canoso, ojos cansados y una bata blanca impecable. ¿Puede oírme? Víctor tragó saliva. La garganta le raspaba como papel de lija. Sí. Bien. Muy bien. Soy el doctor Herrera. No mueva la cabeza, por favor. Siga la luz con los ojos. El médico acercó una pequeña linterna. Víctor obedeció, aunque cada movimiento de sus ojos le hacía sentir una punzada detrás de la frente. Ha tenido mucha suerte, dijo el doctor, bajando la linterna. La bala rozó la sien. Hubo fractura leve y una conmoción fuerte, pero no penetró. 1 centímetro más, y no estaríamos hablando. Suerte. Víctor casi sonrió. En su mundo, la suerte era una palabra que usaban los que no sabían cuántos enemigos tenían. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 36 horas. Lo mantuvimos sedado para controlar la inflamación. Ahora está estable, pero necesito hacerle algunas preguntas. Antes de que Víctor respondiera, la puerta se abrió. Un hombre grande, ancho de hombros, traje oscuro y rostro endurecido por años de violencia contenida, apareció en la entrada. Marcos Benítez. Su mano derecha. Su sombra. El hombre que llevaba 8 años a su lado. Jefe, dijo Marcos, y por primera vez su voz sonó rota. Gracias a Dios. Pensamos que... Se detuvo. Apretó la mandíbula. El médico dijo que tal vez no despertaría. Víctor lo miró sin pestañear. El alivio parecía real. Los ojos enrojecidos, la barba mal afeitada, las manos tensas. Pero Víctor Salvatierra no había sobrevivido en el lado oscuro de Madrid creyendo en lo que parecía real. Necesito terminar la revisión, intervino el doctor Herrera. Espere fuera, por favor. Marcos asintió. Pero antes de salir, miró a Víctor. Fue solo un segundo. Preocupación, sí. Pero también algo más. Ansiedad. Cálculo. Miedo. Víctor guardó ese gesto en silencio. El médico volvió a hacer preguntas. ¿Su nombre? Víctor Salvatierra. ¿Sabe dónde está? En un hospital. ¿Qué año es? Víctor contestó de forma automática, pero su mente ya estaba en otra parte.
Alguien había intentado matarlo. Y no en cualquier sitio. En una reunión privada que solo conocían unos pocos. El lugar se había cambiado a última hora. La seguridad la había organizado Marcos. La hora la conocía su círculo más cercano. Eso significaba una sola cosa. El traidor no estaba fuera. Estaba dentro. Señor Salvatierra, dijo el médico, le pregunté si recuerda lo que ocurrió antes de perder el conocimiento. Víctor lo miró. Y en ese instante, mientras la lluvia golpeaba el cristal y Marcos esperaba al otro lado de la puerta, una idea apareció en su mente. Peligrosa. Arriesgada. Pero perfecta. ¿Y si no recordaba? ¿Y si el golpe había hecho más daño del que todos creían? ¿Y si Víctor Salvatierra, uno de los hombres más temidos de Madrid, despertaba sin saber quién era, que controlaban y quién había intentado borrarlo del mapa? Todos bajarían la guardia. El traidor cometería un error. Los leales actuarían sin fingir. Y por primera vez en muchos años, Víctor sabría quién lo quería vivo por la persona que era, y quién solo lo necesitaba por el poder que representaba. Dejó que la confusión entrara en su rostro. Respiró más lento. Miró al médico como si buscara recuerdos que no podía alcanzar. No, no estoy seguro, murmuró. Había una sala. Gente hablando. Luego ruido. Gritos. Después todo se apagó. El doctor Herrera frunció el ceño. Es normal con un traumatismo craneal. Puede haber pérdida parcial de memoria. Dígame, ¿qué recuerda de su vida? Víctor dejó pasar unos segundos. Lo suficiente para que pareciera real. Mi nombre es Víctor Salvatierra. Vivo en Madrid. Tengo negocios, restaurantes, propiedades, importación, pero los detalles están borrosos. Hizo una pausa. Recuerdo a Marcos. Sé que trabaja conmigo. Pero no sé exactamente. No terminó la frase. El médico intercambió una mirada con la enfermera. Voy a pedir una valoración neurológica. La amnesia postraumática puede ser temporal. Necesitará reposo y observación al menos 48 horas más. ¿Puedo hablar con Marcos? Brevemente. Nada de estrés. Cuando el médico salió, Marcos entró de nuevo. Esta vez se acercó con cuidado, como si Víctor fuera una pieza de cristal a punto de romperse. ¿Cómo se siente, jefe? Confundido, respondió Víctor. Eso, al menos, no era del todo mentira. El médico dice que tengo problemas de memoria. Hay cosas que no consigo ordenar. El rostro de Marcos cambió. Primero sorpresa. Luego preocupación. Y después, alivio. Fue pequeño. Rápido. Pero Víctor lo vio. ¿Por qué un hombre leal se sentiría aliviado al saber que su jefe no recordaba? A menos que hubiera algo que no quisiera que recordara. No se preocupe por nada, dijo Marcos, acercando una silla. La familia está controlando todo. Los negocios siguen en pie. Usted está seguro aquí. Tengo hombres en la planta y vigilancia en cada entrada. La familia, repitió Víctor, como si esa palabra le pesara. Marcos, necesito que me digas la verdad. ¿Qué soy exactamente? Marcos tardó una fracción de segundo en responder. Demasiado poco para parecer duda. Demasiado para parecer inocencia. Es un empresario, Víctor. Tiene restaurantes, edificios, empresas de importación. Gente importante le respeta. Su padre estaría orgulloso de lo que construyó. Todo cierto. Y todo incompleto. No mencionó las apuestas clandestinas. Ni los cobros de protección. Ni los acuerdos con el puerto. Ni los favores que hacían que jueces, empresarios y políticos contestaran sus llamadas a cualquier hora. ¿Y quién querría matarme si solo soy un empresario? Marcos apretó los labios. El éxito crea enemigos. Rivales. Gente envidiosa. Estamos investigando. Se levantó. Hay alguien que ha estado esperando para verlo desde que ingresó. Clara Ríos. Su asistente. No se ha movido del hospital. Al escuchar ese nombre, algo se movió dentro de Víctor. Clara. 3 años organizando su vida. Reuniones, documentos, llamadas, viajes, cuentas legales y algunas demasiado delicadas para escribirse en voz alta. Era eficiente, reservada, inteligente. Sabía más de lo que decía. Y aún así, Víctor siempre la había mantenido a distancia. No porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. En su mundo, querer a alguien era entregar un arma al enemigo. Quiero verla, dijo él.
Tal vez pueda ayudarme a recordar. Marcos asintió. La llamaré. Estará aquí pronto. Se detuvo en la puerta. Una cosa más. La policía vino. Les dije que estaba inconsciente. Oficialmente lo están tratando como un intento de robo que salió mal. Mantuvimos los detalles reales fuera. Gracias, Marcos. Cuando se quedó solo, Víctor cerró los ojos. La lluvia seguía cayendo. El monitor seguía marcando su pulso. Y cada bip le recordaba lo mismo. Alguien había fallado al intentar matarlo. Pero si el traidor estaba tan cerca como él pensaba, la próxima vez no fallaría. Una hora después, la puerta se abrió. Víctor abrió los ojos. Clara Ríos estaba allí. No llevaba su ropa habitual de oficina. Ni el moño perfecto, ni el traje sobrio, ni esa calma profesional con la que siempre entraba a cualquier sala. Llevaba vaqueros, un jersey sencillo y el pelo oscuro recogido de cualquier manera. Tenía la cara pálida. Ojeras profundas. Y sostenía una carpeta de cuero contra el pecho como si fuera un escudo. Señor Salvatierra, susurró. Víctor la observó con atención. Los ojos enrojecidos. Las manos temblorosas. La respiración contenida. Si estaba actuando, era una actriz extraordinaria. ¿Y si no estaba actuando? Entonces aquella mujer había sufrido de verdad por él. Clara, dijo él, manteniendo la voz débil. Marcos me dijo que, tengo problemas para recordar. Ella dio un paso lento hacia la cama. Traje documentos de la oficina. Su agenda, notas, reuniones pendientes. Pensé que quizá le ayudarían. Dejó la carpeta sobre la mesa. Después se sentó en la silla junto a la cama, pero no demasiado cerca. Como si temiera cruzar una línea invisible. Lo siento tanto, dijo de pronto. Víctor entrecerró apenas los ojos. ¿Por qué lo sientes? Clara bajó la mirada. Porque yo confirmé su agenda ese día. Yo envié los detalles a Marcos para la seguridad. Si hubiera revisado mejor el cambio de lugar, si hubiera insistido. Su voz se quebró. Quizá usted no estaría aquí. Víctor la miró en silencio. ¿Culpa real? ¿O confesión disfrazada? Clara, dijo con suavidad, por lo que sé, no fue culpa tuya. Ella levantó la vista. Y en sus ojos había algo que Víctor no esperaba. Miedo. Cariño. Dolor. Cuando Marcos llamó y dijo que le habían disparado, susurró, pensé que no volvería a verlo. Y nunca en mi vida había sentido tanto miedo. La habitación quedó en silencio. Solo el monitor habló por los dos. Bip. 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 Víctor comprendió entonces que aquella farsa de la memoria no solo iba a revelar traidores. También podía revelar algo mucho más peligroso. La verdad de los corazones que lo rodeaban. ¿Has estado aquí todos los días? Preguntó Víctor. La pregunta parecía venir de un hombre confundido. Pero en realidad era una prueba. Quería escuchar su respuesta. Quería ver esos pequeños detalles que la gente no puede controlar cuando miente. La forma de respirar. La mirada. El primer gesto antes de hablar. Clara bajó los ojos unos segundos. Todos los días. Su voz salió baja. No me dejaban entrar. Decían que necesitaba descansar, que solo podían pasar familiares o personas autorizadas. Pero no podía volver a casa como si nada. Hizo una pausa. Apretó los dedos entre sí. Me quedaba en la sala de espera esperando cualquier noticia. Víctor la observaba en silencio. Esa era la parte complicada. Un enemigo podía fingir respeto. Podía fingir preocupación. Incluso podía fingir lágrimas. Pero había algo en la forma en que Clara lo miraba que no encajaba con una mentira. Era como si durante 36 horas ella también hubiera estado luchando por respirar. Háblame de mi vida, dijo Víctor cambiando de tema. De mi trabajo. De mi rutina. Clara entendió que necesitaba algo más seguro a lo que agarrarse. O al menos eso pensaba ella. Se limpió discretamente una lágrima y abrió la carpeta. Volvió a ser la asistente eficiente que él conocía. El lunes tuvo una reunión por la compra de un edificio antiguo en Chamberí. Todo salió bien. El martes revisó los informes de sus restaurantes. El miércoles se detuvo. Ambos sabían que había pasado el miércoles. El miércoles era la reunión donde ocurrió todo. Víctor asintió lentamente. ¿Quién organizó esa reunión? Marcos gestionó la seguridad. La respuesta llegó rápido. Demasiado natural. ¿Y tú? Yo solo actualicé su agenda cuando él me informó del cambio de ubicación.
Víctor sintió como algo dentro de él se tensaba. ¿Cambio de ubicación? Clara levantó la mirada. Sí. Por primera vez pareció confundida. La reunión originalmente era en otro restaurante. Marcos dijo que había encontrado un problema de seguridad y pidió cambiarlo a última hora. El silencio que siguió fue más importante que cualquier palabra. Víctor recordó. La mañana del ataque no había revisado personalmente la agenda. Había confiado en Marcos. Como siempre. ¿Alguien más sabía el nuevo lugar? Clara negó con la cabeza. No. Solo usted, Marcos y yo. 3 personas. Una terminó en una cama de hospital. Una parecía destrozada frente a él. Y la otra se había mostrado aliviada al saber que él no recordaba nada. Las piezas empezaban a formar una imagen que Víctor no quería aceptar. Marcos. 8 años a su lado. 8 años entrando en su casa. Compartiendo mesa. Protegiendo su espalda. ¿Era posible? Sí. En su mundo, las traiciones más dolorosas nunca venían de desconocidos. Venían de quienes tenían permiso para acercarse. Gracias por decírmelo, respondió finalmente. Clara cerró la carpeta lentamente. Hay algo más que debería saber. Víctor la miró. Dime. Ella respiró profundo. Como si llevara demasiado tiempo guardando esas palabras. Usted quizá no lo recuerda ahora, pero cuando empecé a trabajar para usted no tenía nada. Sonrió débilmente. Tenía estudios, pero ninguna oportunidad. Mi familia necesitaba ayuda. Mi hermana todavía estaba estudiando. Yo aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Miró alrededor de la habitación. Entonces usted me contrató. Víctor permaneció callado. Y sé lo que mucha gente piensa de usted. Su voz se hizo más seria. Sé que sus negocios no son todos como aparecen en los periódicos. No soy ingenua, Víctor. Era la primera vez que usaba su nombre sin el señor. Y ambos lo notaron. He visto cosas. He escuchado conversaciones. Sé que hay una parte de su mundo que nunca me enseñó completamente. Se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Pero también he visto la otra parte. Víctor la observaba. He visto cómo paga tratamientos médicos de empleados sin decirle a nadie. Cómo ayuda a familias que ni siquiera saben quién les envió el dinero. Cómo da una segunda oportunidad a personas que todos abandonaron. Se giró hacia él. Usted no es un hombre perfecto. La sinceridad de esas palabras lo sorprendió. La mayoría de personas que lo rodeaban le decían exactamente lo que quería escuchar. Clara no. Pero tampoco es el monstruo que algunos creen. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor no supo qué responder. Porque aquella mujer acababa de verlo de una manera que nadie se había atrevido. Con sus errores. Con su oscuridad. Pero también con algo más. Clara. Ella se acercó. Sí. Sin pensarlo demasiado, Víctor tomó su mano. Fue un gesto pequeño. Pero para un hombre como él era enorme. Clara miró sus manos unidas. Sorprendida. Como si nunca hubiera imaginado que esa barrera entre ellos pudiera romperse. Gracias, dijo Víctor. ¿Por qué? Por estar aquí. La mirada de Clara se llenó de emoción. Intentó contenerla. Falló. Una lágrima bajó por su mejilla. Perdón. Se apartó rápidamente. No debería hacer esto. Usted acaba de despertar. Necesita gente fuerte a su alrededor, no alguien llorando. Víctor negó despacio. Tal vez he tenido demasiada gente intentando parecer fuerte. Hizo una pausa. Quizá necesito a alguien que sea real. Clara lo miró. Y durante unos segundos ninguno habló. La lluvia llenó el silencio. Pero entonces la puerta se abrió. La mano de Clara se soltó de la suya. Marcos entró. Y sus ojos bajaron inmediatamente hacia las manos que acababan de separarse. Lo había visto. Perdón por interrumpir. Pero su tono decía otra cosa. No estaba arrepentido. Hay un problema. Víctor volvió a colocarse la máscara del hombre confundido. ¿Qué ocurre? Su tío, Alejandro Salvatierra, está abajo. El ambiente cambió. Incluso Clara reaccionó. Víctor lo notó. ¿Quiere verlo ahora mismo?, continuó Marcos. Dice que la familia necesita respuestas. Alejandro. El hermano menor de su padre. Un hombre que siempre creyó que el imperio Salvatierra debía haber terminado en sus manos. Nunca aceptó que el elegido fuera Víctor. Demasiado joven. Demasiado diferente. Demasiado dispuesto a cambiar las viejas reglas.
Dile que no estoy recibiendo visitas, respondió Víctor. Marcos lo miró. No le va a gustar. No estoy intentando gustarle. Hubo un silencio incómodo. La mirada de Marcos se endureció apenas un segundo. Pero Víctor lo vio. Otra grieta. Otra señal. Como diga, jefe. Cuando Marcos salió, Clara recogió sus cosas. Debería dejarlo descansar. ¿Volverás mañana? La pregunta salió demasiado rápido. Demasiado sincera. Clara sonrió suavemente. Si quiere que vuelva. Quiero. Esta vez no estaba actuando. Antes de salir, ella se detuvo en la puerta. Víctor. Él levantó la mirada. No importa lo que recuerde o lo que haya olvidado. Sus ojos brillaban. Me alegra que siga vivo. Cuando se fue, Víctor quedó solo. Marco. Alejandro. El ataque. Las amenazas ocultas. Todos empezaban a mostrar su verdadera cara. Su plan estaba funcionando. Pero había un problema que no esperaba. Clara. Porque si ella mentía, era la persona más peligrosa a su alrededor. Pero si decía la verdad, era la única persona que realmente estaba intentando salvarlo. Entonces su teléfono vibró. Un número desconocido. Solo había una frase. Sobreviviste una vez. No tendrás tanta suerte la próxima. Víctor miró el mensaje. Y por primera vez desde que despertó entendió algo. El juego apenas acababa de empezar. Víctor permaneció mirando la pantalla durante varios segundos. Sobreviviste una vez. No tendrás tanta suerte la próxima. No había firma. No había explicación. Solo una amenaza. Pero lo que más le preocupaba no era el mensaje. Era la seguridad con la que estaba escrito. Quien lo había enviado no tenía miedo. Y una persona sin miedo normalmente tenía dos razones. O era un estúpido. O tenía a alguien poderoso protegiéndolo. Víctor reenvió el mensaje a Marcos. Solo escribió una frase. ¿Puedes averiguar de dónde viene? La respuesta llegó casi al instante. Estoy en ello, jefe. Pero esto cambia todo. Tenemos que aumentar su seguridad. Víctor dejó el teléfono sobre la mesa. Casi quiso reír. Aumentar su seguridad. La misma seguridad que posiblemente ya estaba comprometida. La misma seguridad organizada por el hombre que ahora decía querer protegerlo. Se giró hacia la ventana. Madrid seguía allí. Luces, coches, gente caminando bajo la lluvia. Miles de personas viviendo sus vidas sin saber que, en las sombras de esa misma ciudad, hombres como él jugaban partidas donde un error podía ser el último. Cerró los ojos. Durante años había construido muros. Nunca confiar demasiado. Nunca mostrar debilidad. Nunca dejar que alguien fuera imprescindible. Pero ahora todo era diferente. Porque por primera vez no solo tenía que descubrir quién quería verlo muerto. También tenía que descubrir quién quería verlo vivo. De verdad. A la mañana siguiente, Víctor ya estaba despierto antes de que saliera el sol. No había dormido casi nada. Su mente repasaba una y otra vez cada detalle. La expresión de Marcos. La preocupación de Clara. La ambición de Alejandro. El cambio de ubicación. La amenaza. Todo era una pieza del mismo tablero. La puerta se abrió suavemente. Entró una enfermera. Buenos días, señor Salvatierra. Revisó los monitores y apuntó algunos datos. Está evolucionando muy bien. El doctor pasará más tarde. Si todo continúa así, quizá pueda irse en 1 o 2 días. ¿Hay alguien esperando fuera? La enfermera sonrió ligeramente. Sí. Víctor ya sabía la respuesta antes de escucharla. La señorita Ríos. Está aquí desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Víctor miró el reloj. Eran poco más de las 8. Otra vez. Clara había vuelto. Déjela pasar. 1 minuto después, ella entró. Pero esta vez era diferente. No parecía su asistente. No parecía la mujer seria que controlaba reuniones millonarias sin perder la calma. Llevaba ropa sencilla. Un jersey claro. El pelo suelto. Y en las manos traía 2 cafés y una pequeña bolsa. Buenos días. Su voz fue suave. No sabía si seguía tomando el café igual. Se detuvo. Recordando su supuesto problema. Bueno, si todavía le gusta igual. Víctor miró el vaso. Café solo. Un poco de azúcar. Exactamente como siempre. Luego miró la bolsa. ¿Qué es? Clara sonrió un poco.
Pasteles de esa cafetería antigua cerca de la Latina. Bajó la mirada. Era su favorita. Víctor sintió algo extraño. No por el café. No por la comida. Sino porque aquella mujer recordaba detalles que nadie más consideraba importantes. Los demás recordaban sus cuentas. Su influencia. Sus contactos. Clara recordaba cómo tomaba el café. Gracias. Ella se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que Clara dejó su vaso sobre la mesa. Necesito decirle algo. Víctor la miró. El tono era diferente. Más serio. Más vulnerable. Dime. Clara respiró profundamente. Cuando Marcos me llamó aquella noche. Sus dedos se cerraron sobre sus propias manos. Cuando dijo que le habían disparado y que los médicos no sabían si iba a sobrevivir. Se quedó callada. Como si volver a ese momento le doliera físicamente. Yo estaba en casa revisando su agenda de la siguiente semana. Sonrió tristemente. Como siempre. Organizando cada reunión, cada documento, cada pequeño detalle. Sus ojos empezaron a brillar. Y entonces sonó el teléfono. Víctor no apartó la mirada. Marcos dijo que quizá no despertaría. Una lágrima cayó. Esta vez Clara no intentó esconderla. Y en ese momento entendí algo que llevaba años intentando negar. El silencio llenó la habitación. ¿Qué cosa? Clara levantó la mirada. Y por primera vez no había barreras. No había asistente. No había jefe. Solo dos personas. Que estaba enamorada de usted. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Víctor no reaccionó. No porque no sintiera nada. Sino porque sintió demasiado. Eso era precisamente lo peligroso. Esperaba mentiras. Esperaba manipulación. Esperaba descubrir una segunda intención. No esperaba esto. Sé que no debería decirlo, continuó Clara rápidamente. Sé que usted era mi jefe. Sé que hay 1000 razones por las que esto está mal. Respiró temblando. Pero cuando pensé que lo había perdido, todo eso dejó de importarme. Víctor permanecía en silencio. Analizando. Buscando la mentira. Buscando el fallo. Pero cuanto más miraba, menos encontraba. Durante 3 años he visto cosas que otros no ven. Continuó Clara. He visto al hombre frío en reuniones difíciles. Una pequeña sonrisa apareció entre sus lágrimas. Pero también he visto al hombre que pregunta por el hijo enfermo de un empleado. El hombre que ayuda sin poner su nombre. El hombre que carga con todo y nunca permite que nadie vea cuánto pesa. Su voz se rompió. Y cuando pensé que había muerto, lo único que podía pensar era que había pasado 3 años fingiendo que solo era admiración. Una lágrima más. Pero no lo era. Víctor sintió como algo dentro de él empezaba a romperse. Algo que llevaba años cerrado. La parte de él que todavía recordaba cómo era confiar. ¿Clara? Ella negó con la cabeza. No tiene que responder nada. Se levantó. Usted está recuperándose. Quizá ni siquiera recuerda bien quién soy. No es justo que ponga todo esto encima de usted ahora. Se acercó a la ventana. Dándole la espalda. Pero Víctor podía ver sus hombros temblar. Y entonces entendió algo. Si aquello era una actuación. Era la mejor mentira que había visto en toda su vida. Pero si era verdad. Él llevaba 3 años teniendo a la única persona sincera justo delante. Y nunca se había permitido verla. Ven aquí. Clara giró lentamente. Víctor, por favor. Ella volvió a su lado. Y él tomó su mano. Otra vez. Pero esta vez no era parte de la actuación. Gracias. ¿Por qué? Por decir la verdad. Clara bajó la mirada hacia sus manos. ¿Y si la verdad es un problema? Víctor respiró hondo. Toda mi vida he vivido rodeado de personas que decían lo correcto. La miró. Quizá necesitaba a alguien que dijera algo real. Por primera vez, Clara sonrió. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, la puerta se abrió. Marcos entró. Sin llamar. Sus ojos fueron directamente hacia sus manos unidas. Y por un instante, su rostro cambió. No era preocupación. No era sorpresa. Era molestia. Pero desapareció rápido. Demasiado rápido. Perdón por interrumpir. Víctor soltó lentamente la mano de Clara. ¿Qué pasa? Marcos cerró la puerta. Tenemos que hablar de lo que pasará cuando salga de aquí. Sacó el móvil. Hay decisiones importantes pendientes. Y con su situación actual. Hizo una pequeña pausa.
Su situación actual. Víctor entendió perfectamente lo que significaba. Su supuesta debilidad. Su supuesta pérdida de memoria. Continúa, dijo. Marcos lo miró fijamente. Quizá debería dejar que yo controle algunas cosas temporalmente. La habitación quedó en silencio. Y en ese momento Víctor vio claramente lo que estaba esperando. El primer movimiento del traidor. ¿Temporalmente? Repitió Víctor. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Marcos asintió. Solo hasta que esté completamente recuperado. Caminó unos pasos por la habitación. Piénselo, jefe. La gente sabe lo que pasó. Saben que está herido. Saben que tiene problemas para recordar ciertas cosas. Miró a Clara por un instante. Después volvió hacia Víctor. En nuestro mundo, una señal de debilidad atrae problemas. Nuestro mundo. Interesante elección de palabras. Víctor fingió pensarlo. ¿Y qué sugieres exactamente? Déjeme hablar en su nombre. La respuesta llegó demasiado rápido. Como si ya la hubiera preparado. Negociaciones, decisiones importantes, contactos. Todo pasaría primero por mí. Solo hasta que vuelva a estar como antes. Clara permanecía en silencio. Pero Víctor notó algo. Su cuerpo se había puesto tenso. Ella tampoco confiaba en lo que estaba escuchando. ¿Y Alejandro? Preguntó Víctor. La mandíbula de Marcos se movió apenas. Una reacción pequeña. Pero estaba ahí. Su tío está preocupado. ¿Preocupado por mí? Silencio. Por la estabilidad de la familia, corrigió Marcos. Víctor casi sonrió. Ahí estaba. No era por él. Nunca era por él. Siempre era por el poder. Lo pensaré, respondió finalmente. Marcos no parecía satisfecho. Esperaba otra respuesta. Esperaba que un hombre confundido aceptara. Pero Víctor Salvatierra no estaba confundido. Solo estaba mirando. Y cuanto más miraba, más gente empezaba a quitarse la máscara. Como quiera, jefe. Marcos guardó el teléfono. Pero no espere demasiado. Otros pueden tomar decisiones por usted. La amenaza estaba escondida. Pero existía. Cuando salió de la habitación, Clara esperó unos segundos antes de hablar. No confío en él. Víctor giró hacia ella. ¿Marcos? Ella asintió. Sé que lleva muchos años con usted. Sé que probablemente no tengo derecho a decir esto. Se acercó más. Pero hay cosas que no encajan. Víctor mantuvo su expresión de duda. ¿Qué cosas? Clara dudó. Como si tuviera miedo de cruzar una línea de la que no podría volver. Finalmente sacó su móvil. Empecé a guardar notas. Eso sí sorprendió a Víctor. ¿Notas? Hace unas semanas. Desbloqueó la pantalla. Marcos empezó a pedirme información que normalmente no necesitaba. Le mostró una lista. Fechas. Horas. Detalles. Preguntaba cuándo estaría usted solo. Cuándo tendría menos seguridad. ¿Qué reuniones eran privadas? Víctor miraba cada palabra. Clara había visto lo que él no quiso ver. Él decía que era por protección. Ella tragó saliva. Y yo quería creerlo. Pasó a otra nota. Luego hubo reuniones extrañas. ¿Qué reuniones? 2 veces desapareció sin escolta. Una vez en un aparcamiento fuera de Madrid. Otra vez en un restaurante donde usted nunca se reúne con nadie. Víctor sintió una mezcla extraña. Rabia. Y decepción. Porque todas las piezas apuntaban al mismo lugar. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Esa pregunta salió más real de lo que pretendía. Clara bajó la mirada. Lo hice. Víctor quedó inmóvil. ¿Qué? 3 días antes del ataque. Abrió otra pantalla. Le dejé una nota privada en su agenda digital. Solo usted y yo teníamos acceso. Le entregó el teléfono. Víctor leyó. Comportamiento extraño de Marcos. Cambios repetidos de seguridad. Solicito hablar en privado cuando tenga tiempo. 3 días antes. Ella intentó avisarle. Y él no la escuchó. No porque no pudiera. Porque confiaba demasiado en Marcos. El error que siempre prometió no cometer. ¿Clara? Ella negó. No importa. Quizá yo tampoco insistí suficiente. No. La interrumpió. Hiciste lo correcto. Por primera vez, Víctor sintió algo que odiaba sentir. Culpa. Porque mientras él analizaba si Clara era una amenaza, ella llevaba tiempo intentando protegerlo. Entonces su móvil vibró. Otro mensaje.
Número desconocido. Víctor abrió la pantalla. Disfruta tu recuperación. Los accidentes ocurren incluso en los hospitales. Clara leyó por encima de su hombro. Su rostro cambió. ¿Víctor? Ya no dijo señor. Ni siquiera lo notó. No está seguro aquí. Hay hombres vigilando. Hombres que eligió Marcos. La respuesta fue inmediata. Y tenía razón. Víctor se quedó callado. Los guardias. Los accesos. Las habitaciones. Todo había sido organizado mientras él estaba inconsciente. Por Marcos. ¿Qué harías tú? Preguntó. Clara se sorprendió. ¿Yo? Sí. Ella pensó unos segundos. Buscaría personas que sean leales a usted. Todos dicen serlo. No. Clara negó. Personas que quieran proteger a Víctor, no al apellido Salvatierra. Esa frase quedó en el aire. Porque era exactamente la diferencia que él estaba buscando. ¿Quiénes son esas personas? Víctor pensó. La lista era corta. Demasiado corta para un hombre con tanto poder. Tomás. ¿Su conductor? Asintió. 12 años conmigo. Estaba antes de todo esto. Pensó otro momento. ¿Y Carmen? Clara sonrió ligeramente. La dueña del restaurante. Víctor la miró sorprendido. ¿La conoces? Claro. ¿Por qué? Porque cada vez que usted tenía un mal día, pedía comida de allí. Una pausa. Aunque nunca admitía que era porque le recordaba a su madre. Víctor no respondió. Otra cosa pequeña. Otro detalle que nadie más sabía. Llamó primero a Tomás. Contestó al segundo tono. Jefe. La voz del hombre cambió al escucharlo. Gracias a Dios. Necesito que vengas al hospital. No hizo preguntas. 20 minutos. Nada más. Eso era lealtad. Luego llamó a Carmen. La mujer casi empezó a regañarlo antes de saludar. Víctor Salvatierra. ¿Cuántas veces tengo que decirte que hasta los hombres fuertes tienen que cuidarse? Por primera vez en días, casi sonrió. También me alegra escucharte, Carmen. Voy para allá. Y espero que estés comiendo algo decente, porque esa comida de hospital no sirve para levantar ni a un gato. Después de colgar, Clara lo miraba. Ellos lo quieren. Me conocen desde hace años. No. Ella negó suavemente. No es lo mismo. Víctor entendió la diferencia. Había personas que conocían su nombre. Personas que respetaban su poder. Personas que temían sus decisiones. Pero muy pocas personas se preocupaban por el hombre detrás de todo eso. Y quizá Clara era una de ellas. Más tarde, cuando Tomás llegó, lo primero que hizo fue revisar la habitación. Ventanas. Puerta. Pasillos. Salidas. No preguntó por dinero. No preguntó por negocios. Solo preguntó. ¿Quién intentó hacerte esto? No al jefe. No a Salvatierra. A ti. Carmen llegó después con comida casera y una mirada de enfado que escondía preocupación. Pareces terrible. Gracias. No era un cumplido. Le dejó la comida delante. Come. Víctor obedeció. Porque incluso los hombres más poderosos del mundo tienen alguien a quien no pueden desobedecer. Mientras la noche caía sobre Madrid, Víctor entendió algo. Su plan estaba funcionando. El enemigo estaba moviéndose. Los leales estaban apareciendo. Pero también estaba ocurriendo algo que nunca planeó. Cada hora que pasaba fingiendo haber olvidado quién era, descubría quiénes eran realmente los demás. Y especialmente Clara. Pero todavía había una pregunta. Una duda imposible de ignorar. ¿Era ella la única persona sincera? ¿O era la mentira más perfecta de todas? Porque en su mundo, la traición más peligrosa siempre venía de la persona a la que más querías creer. La noche en el hospital fue diferente. Por primera vez desde que abrió los ojos, Víctor no estaba rodeado únicamente de personas que necesitaban algo de él. Tomás estaba fuera de la puerta. Carmen discutía con las enfermeras porque, según ella, nadie se recupera con una sopa sin sabor. Y Clara seguía allí, sentada junto a la ventana, trabajando desde su portátil, como había hecho tantas veces en su oficina. Pero ahora todo era distinto. Antes, Víctor veía eficiencia, lealtad profesional, una buena empleada. Ahora veía algo que nunca se permitió mirar. Una persona. Alguien que había estado a su lado durante años mientras él estaba demasiado ocupado buscando enemigos. Deberías ir a casa, dijo él. Clara levantó la mirada.
Usted también debería descansar y lleva una hora revisando mensajes en secreto. Víctor se quedó quieto. Ella sonrió ligeramente. Trabajo con usted desde hace 3 años. Sé cuando está pensando demasiado. Eso lo sorprendió. Muy pocas personas podían leerlo. Muy pocas seguían vivas después de intentarlo. ¿Siempre notas tanto? Con usted sí. La respuesta salió demasiado rápido. Clara lo notó y apartó la mirada. Víctor también lo notó. Pero ninguno dijo nada. A veces los silencios decían más que una confesión. A la mañana siguiente, el doctor Herrera autorizó el alta. Puede irse a casa, pero necesita reposo absoluto. Miró directamente a Víctor. Y cuando digo reposo, no significa dirigir 20 empresas desde el sofá. Carmen, que estaba en la habitación, señaló al médico. Me cae bien este hombre. Escúchalo. Víctor casi sonrió. Casi. Pero su mente ya estaba en otra parte. Salir del hospital significaba perder un entorno controlado. También significaba darle al traidor una oportunidad. Y quizá eso era exactamente lo que necesitaba. Horas después, volvió a su ático en Madrid. Un piso elegante en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Cristales enormes. Vistas infinitas. Muebles caros. Todo perfectamente diseñado. Y extrañamente vacío. Clara entró detrás de él llevando una pequeña bolsa con medicamentos. Tiene que tomar esto después de comer. Dejó las cajas ordenadas. El doctor dijo nada de estrés, nada de reuniones largas y nada de decisiones importantes durante unos días. Víctor la miró. ¿Desde cuándo me das órdenes? Desde que alguien tiene que asegurarse de que no vuelva a acabar en un hospital. Esa respuesta le habría molestado viniendo de cualquier otra persona. ¿Pero con Clara? No. Porque no había interés detrás. Solo preocupación. No tienes que quedarte. Ella dejó de ordenar las cosas. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Clara tardó en responder. Porque quiero. Así de simple. Y precisamente por eso era tan difícil de aceptar. Los siguientes 2 días fueron extraños. Demasiado tranquilos. Tomás empezó a revisar los movimientos de Marcos en secreto. Carmen controlaba quién entraba y quién salía. Y Clara se quedó ayudando a Víctor mientras supuestamente recuperaba sus recuerdos. Pero cada hora que pasaban juntos hacía más difícil mantener la mentira. Ella le preparaba café antes de que él lo pidiera. Sabía cuando necesitaba silencio. Sabía cuando algo le preocupaba aunque su cara no cambiara. Y eso era peligroso. Porque Víctor podía defenderse de enemigos. Pero no sabía defenderse de alguien que simplemente quería cuidarlo. Entonces llegó la información. Tomás apareció una tarde con una carpeta. Su expresión decía suficiente. Encontré algo. Víctor miró a Clara. Puedes quedarte. Tomás dudó. ¿Seguro? Sí. Fue la primera vez que eligió confiar. Aunque fuera poco. Tomás abrió la carpeta. Marcos se reunió 2 veces con personas relacionadas con grupos rivales. Puso unas fotos sobre la mesa. Además hay movimientos extraños de dinero. Víctor miró las imágenes. Ahí estaba. La confirmación. Marcos. Pero entonces Tomás dejó otro documento. Y esta vez su expresión cambió. Hay algo más. Víctor lo miró. Habla. Tomás dudó mirando a Clara. Ella entendió. ¿Tiene que ver conmigo? Nadie respondió. Esa fue la respuesta. Tomás dejó unos papeles. Encontré transferencias de dinero desde una cuenta vinculada a Clara. Silencio. La habitación cambió completamente. Víctor bajó la mirada hacia los documentos. Cantidades grandes. Movimientos repetidos. Desde hacía meses. Clara se quedó pálida. ¿Víctor? Pero él levantó una mano. No con rabia. Con dolor. Porque una parte de él ya había empezado a creer. Y esa era precisamente la parte que ahora se sentía traicionada. Tomás, déjanos solos. Víctor. Está bien. El hombre salió. La puerta se cerró. Y quedaron los dos. Como en el hospital. Pero esta vez no había confianza entre ellos. Solo preguntas. Explícamelo. La voz de Víctor era fría. La voz que usaba con enemigos. Clara la reconoció. Y eso pareció dolerle más que cualquier acusación. No es lo que parece. Víctor sonrió apenas. Pero no había alegría. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? Ella bajó la mirada. Lo sé. Transferencias secretas.
Dio un paso hacia ella. Información sobre mis reuniones. Otro paso. Una llamada desconocida antes del ataque. Clara levantó la cabeza rápidamente. ¿También sabes eso? Esa reacción golpeó a Víctor. Porque no fue sorpresa. Fue miedo. Ella ya sabía. Entonces es verdad. Sí. La palabra quedó flotando. Sí. Pero había algo extraño. No intentó negarlo. No intentó inventar una excusa. Solo parecía rota. Quiero enseñarte algo. Sacó su móvil lentamente. Tomás apareció en la puerta inmediatamente. Preparado. Víctor levantó la mano indicando que estaba bien. Clara abrió una foto. Una chica joven. 20 años aproximadamente. La misma mirada. La misma sonrisa. Es mi hermana. Víctor miró la imagen. Lucía. Recordaba el nombre. Clara hablaba poco de ella. Pero cuando lo hacía, sus ojos cambiaban. Hace 3 meses Marcos vino a verme. La voz de Clara temblaba. Me dijo que Lucía tenía problemas. ¿Qué problemas? Me dijo que unas personas peligrosas la estaban siguiendo. Que ella debía dinero sin saberlo por culpa de alguien de la universidad. Una lágrima cayó. Dijo que si no colaboraba, podían hacerle daño. Víctor sintió que algo cambiaba. ¿Marcos? Ella asintió. Me pidió información. ¿Sobre mí? Silencio. Sí. Esa palabra debería haberlo enfurecido. Pero la forma en que Clara la dijo, sonaba como alguien confesando una herida. No una traición. Nunca le di algo que pudiera matarte. Su voz se rompió. Intentaba darte información falsa. Intentaba retrasarlo. Por eso puse la nota en tu agenda. Más lágrimas. Quería proteger a mi hermana y protegerte a ti. Se cubrió la cara. Y fallé en las dos cosas. Víctor la observó. Ahora todo encajaba. La culpa. El miedo. Las lágrimas en el hospital. No era una traidora intentando acercarse. Era alguien atrapado. Alguien obligado a elegir entre dos personas que amaba. Clara. Ella negó. No. Retrocedió. No me defiendas. Debí contártelo. Debí confiar en ti. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Casi mueres porque tuve miedo. Víctor se acercó lentamente. No. Sí. No. Esta vez su voz fue firme. Marcos usó tu amor por tu hermana como un arma. Una pausa. Eso no habla de tu debilidad. La miró. Habla de la suya. Clara empezó a llorar. Pero antes de que cualquiera pudiera decir algo más, un sonido rompió el momento. La puerta principal. Tomás gritó desde fuera. Víctor. Demasiado tarde. La puerta se abrió. Marcos entró. Con varios hombres detrás. Ya no fingía preocupación. Ya no fingía lealtad. La máscara había caído. Lo siento, jefe. Levantó el arma. Pero empezaste a recordar demasiado. Clara se puso delante de Víctor sin pensarlo. No. Marcos frunció el ceño. Apártate, Clara. Ella estaba temblando. Pero no se movió. Primero tendrás que pasar por mí. Y en ese instante, Víctor Salvatierra entendió la verdad. No por palabras. No por lágrimas. No por promesas. Sino porque cuando llegó el peligro, Clara eligió ponerse delante de la bala. Durante unos segundos nadie se movió. Ni Marcos. Ni sus hombres. Ni Víctor. La única persona que actuó sin pensar fue Clara. La única persona que no calculó las consecuencias. La única que no miró que podía ganar o perder. Simplemente se puso delante de él. Delante del peligro. Delante de un arma. Marcos soltó una pequeña risa incrédula. ¿De verdad? Miró a Clara como si no pudiera entenderlo. ¿Vas a sacrificarte por él? Ella tenía miedo. Víctor podía sentirlo. Sus manos temblaban. Su respiración estaba acelerada. Pero no retrocedió ni un centímetro. Sí. Una sola palabra. Pero fue suficiente. Marcos negó con la cabeza. No lo entiendes, Clara. Dio un paso adelante. Él nunca confiará en ti. No sabe hacerlo. Sus ojos fueron hacia Víctor. ¿Verdad, jefe? Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Toda su vida buscando traidores. Sospechando de todos. Incluso de la única persona que realmente lo quería. Aquellas palabras golpearon más de lo que Víctor quería admitir. Porque había algo de verdad en ellas. Había dudado de Clara.
La había observado. La había puesto a prueba. Mientras ella solo intentaba salvarlo. Muévete, Clara, ordenó Marcos. No. La expresión de Marcos cambió. La paciencia se terminó. Entonces caerás con él. Pero antes de que pudiera hacer nada, Víctor habló. Y esta vez su voz era diferente. No había confusión. No había debilidad. No había un hombre perdido buscando recuerdos. Era la voz del verdadero Víctor Salvatierra. ¿El problema contigo, Marcos? Todos lo miraron. Es que siempre pensaste que eras más inteligente de lo que realmente eras. Marcos entrecerró los ojos. ¿Qué? Víctor dio un paso al lado de Clara. Tranquilo. Seguro. Como el hombre que todos recordaban. Cometiste un error. ¿Cuál? Creíste mi mentira. El rostro de Marcos cambió lentamente. Primero duda. Después comprensión. Finalmente miedo. No. Víctor sacó su teléfono. Nunca perdí la memoria. Silencio absoluto. Incluso Clara giró hacia él sorprendida. ¿Qué? Víctor mantuvo la mirada en Marcos. Recordaba la reunión. Recordaba el ataque. Recordaba todo. Presionó un botón en la pantalla. Solo necesitaba saber quién iba a aprovechar mi supuesta debilidad. En ese instante, la puerta trasera del apartamento se abrió. Tomás entró con varios hombres. Pero no los hombres de Marcos. Los de Víctor. Los verdaderamente leales. Los que habían estado esperando la señal. Los hombres de Marcos apuntaron sus armas. Pero era demasiado tarde. Estaban rodeados. Tomás miró a Víctor. Como dijiste. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Solo había que esperar a que la rata saliera sola. Marcos miró alrededor. ¿Por primera vez en 8 años? No tenía el control. Lo planeaste todo. Víctor asintió. Desde el hospital. Dio un paso hacia él. Tu reacción cuando escuchaste que no recordaba nada me dio la primera pista. Otro paso. El cambio del restaurante confirmó mis dudas. Otro. Pero necesitaba verte actuar. Marcos apretó la mandíbula. Después de todo lo que hice por ti. Víctor lo miró frío. Después de todo lo que te di. Esa frase pesó más. Porque ambos sabían la verdad. Marcos no había sido un empleado. Había sido familia. Y por eso la traición era imperdonable. Siempre eras tú, dijo Marcos con rabia. El hijo elegido. El líder. El hombre que todos respetaban. Su máscara terminó de caer. Yo estaba ahí cada día. Yo hacía el trabajo sucio. Yo protegía lo que construimos. Se señaló el pecho. Pero todos seguían viendo solo a Víctor Salvatierra. Ahí estaba. No era dinero. No era estrategia. Era algo más antiguo. Envidia. Pudiste haber tenido todo a mi lado, respondió Víctor. Pero preferiste intentar quitármelo. Marcos no respondió. Porque no había respuesta. Tomás se acercó. En pocos segundos Marcos y sus hombres fueron desarmados. Pero mientras se lo llevaban, Marcos miró a Clara. ¿Ya le contaste? La habitación quedó en silencio. Víctor se giró. ¿Contarme qué? Marcos sonrió. Incluso derrotado, intentaba destruir algo. Pregúntale cuánto sabía realmente. Clara bajó la mirada. ¿Y por un momento? El miedo volvió. Pero esta vez Víctor hizo algo diferente. No retrocedió. No levantó muros. Solo esperó. Cuando Marcos desapareció, quedaron solos. Clara tenía lágrimas en los ojos. Es verdad. Víctor sintió un golpe en el pecho. ¿Qué parte? Ella respiró profundamente. Que sabía más de lo que admití. Silencio. Cuando Marcos empezó a presionarme por mi hermana, al principio pensé que podía manejarlo sola. Una lágrima cayó. Pensé que podía engañarlo, darte pistas y proteger a Lucía al mismo tiempo. Su voz se rompió. Pero tenía miedo. Víctor escuchaba. Por primera vez en su vida, solo escuchaba. Sin preparar una respuesta. Sin preparar una defensa. La noche del ataque, cuando entendí que Marcos podía estar detrás, cerró los ojos. Ya era tarde. Clara. Ella negó. Déjame terminar. Lo miró. Toda mi vida he intentado hacerlo todo bien. Cuidar de mi familia. Trabajar duro. No meterme en problemas. Una sonrisa triste apareció. Y terminé atrapada en medio de una guerra que nunca fue mía. Víctor se acercó. No me traicionaste. Ella lo miró sorprendida.
¿Cómo puedes decir eso? Porque hace 5 minutos tuviste una oportunidad de elegir. Miró hacia la puerta por donde Marcos había salido. Él tenía un arma. Después volvió hacia ella. Y tú te pusiste delante de mí. Clara no respondió. Esa decisión duró un segundo. Víctor bajó la voz. Y un segundo de verdad vale más que meses de miedo. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Pero esta vez no eran solo de dolor. Tú también me mentiste. Víctor asintió. Sí. No intentó justificarlo. Fingí la pérdida de memoria. Analicé cada palabra. Cada reacción. Una pausa. Incluso las tuyas. Eso dolió. Y él lo vio. Lo siento. Clara bajó la mirada. ¿Encontraste lo que buscabas? La pregunta era sencilla. Pero la respuesta no. Porque al principio buscaba un traidor. Después buscaba pruebas. Pero terminó encontrando algo completamente diferente. Sí. Ella levantó los ojos. ¿Qué encontraste? Víctor la miró. Sin máscaras. Sin estrategias. Sin juegos. Que la única persona en la que debí confiar desde el principio era la persona que estaba intentando demostrarme que podía hacerlo. Clara no dijo nada. Pero su expresión cambió. La distancia entre ellos empezó a desaparecer. He pasado toda mi vida creyendo que confiar en alguien era una debilidad. Víctor respiró profundo. Y quizá por eso nunca me di cuenta de que estaba solo. Clara se acercó lentamente. ¿Y ahora? Buena pregunta. Ahora Marcos estaba acabado. Alejandro todavía era un problema. Su mundo seguía siendo peligroso. Nada se había vuelto fácil. Pero algo había cambiado. Él había cambiado. Ahora no quiero seguir sobreviviendo solamente. Tomó su mano. Quiero empezar a vivir. ¿Por primera vez en muchos años? Víctor Salvatierra dejó de pensar como un jefe. Como un enemigo. Como un hombre rodeado de amenazas. Y simplemente pensó como alguien que casi perdió lo único real que tenía delante. Afuera, sobre Madrid, la tormenta empezó a desaparecer. Pero la batalla todavía no había terminado. Porque al día siguiente, toda la familia Salvatierra descubriría que Víctor nunca estuvo débil. Y que los verdaderos traidores acababan de quedarse sin donde esconderse. A la mañana siguiente, Madrid despertó como si nada hubiera pasado. La gente caminaba hacia el trabajo. Los cafés abrían sus puertas. Los coches llenaban las calles. Pero dentro del mundo de Víctor Salvatierra, todo estaba a punto de cambiar. Durante años, muchos habían confundido su silencio con debilidad. Su paciencia con miedo. Su confianza con ignorancia. Y Marcos había cometido el peor error de todos. Creer que conocía mejor a Víctor que el propio Víctor. La reunión familiar se organizó esa misma tarde. Un antiguo edificio privado en el centro de Madrid. El mismo lugar donde su padre había tomado decisiones importantes durante décadas. La noticia se había extendido rápido. Víctor estaba herido. Víctor no recordaba. Víctor ya no era el mismo. Eso era exactamente lo que él quería que pensaran. Cuando entró en la sala, todos se quedaron mirando. Había empresarios. Viejos socios. Hombres que habían trabajado con su padre. Y en el centro estaba Alejandro Salvatierra. Su tío. Esperándolo como alguien que ya imaginaba sentado en un trono que todavía no era suyo. Víctor. Alejandro abrió los brazos. Una sonrisa falsa apareció en su rostro. Me alegra verte recuperado. Víctor caminó lentamente hacia la mesa. Estoy seguro. La respuesta hizo que algunos hombres intercambiaran miradas. Había algo diferente en su voz. Algo que no esperaban escuchar. Seguridad. Alejandro lo notó también. Todos estamos preocupados por ti. Se sentó. Después de lo ocurrido, creemos que lo más responsable sería hablar del futuro. ¿El futuro de quién? Silencio. De la organización, respondió Alejandro. Víctor asintió lentamente. Interesante. Miró alrededor. Porque hace unos días casi muero. Una pausa. Y algunas personas estaban más preocupadas por reemplazarme que por encontrar quien apretó el gatillo. Nadie habló. ¿Víctor? Alejandro intentó interrumpir. Pero Víctor levantó una mano. Y todos callaron. Como antes. Como siempre. Porque aunque algunos lo habían olvidado, él seguía siendo Víctor Salvatierra. Marcos confesó. La sala cambió. Varios rostros perdieron color. Alejandro quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero suficiente. ¿Marcos?
Intentó parecer sorprendido. Imposible. Era como un hermano para ti. Exacto. Víctor se acercó. Por eso fue tan útil para quienes querían verme caer. La mirada de Alejandro cambió. ¿Qué estás insinuando? Todavía nada. Esa respuesta fue peor que una acusación. Porque significaba que Víctor sabía más de lo que decía. Y todos entendieron. El hombre que creían débil había estado observando. Durante estos días escuché muchas cosas. Continuó Víctor. Vi quién apareció cuando pensó que podía ganar algo. Miró a varios presentes. Y vi quién apareció cuando pensó que yo no podía ofrecer nada. Entonces la puerta se abrió. Clara entró. Varios hombres la miraron con sorpresa. Para ellos solo era una asistente. Alguien que tomaba notas. Alguien invisible. Pero para Víctor ya no. Ella se queda. Dijo antes de que alguien pudiera hablar. Alejandro sonrió con desprecio. ¿Ahora tu secretaria participa en reuniones familiares? Víctor lo miró. Frío. Cuidado con la próxima palabra. La sonrisa de Alejandro desapareció. Clara vio más que todos ustedes. Víctor continuó. Mientras algunos buscaban poder, ella buscaba respuestas. Mientras algunos preparaban mi caída, ella intentaba evitarla. Clara no esperaba esas palabras. Y por un instante se olvidó de todos los hombres en la sala. Solo miró a Víctor. Porque entendió algo. Él ya no estaba probándola. Estaba eligiéndola. Después de la reunión, todo ocurrió rápido. Los aliados de Marcos fueron apartados. Los acuerdos ocultos salieron a la luz. Y Alejandro entendió algo. No tenía suficientes apoyos. Porque la mayoría no seguía a Víctor por miedo. Lo seguían porque, incluso en un mundo oscuro, él cumplía su palabra. Al final, tío y sobrino quedaron solos. Tu padre se equivocó. Dijo Alejandro con amargura. Víctor lo miró. No. Él debería haberme elegido. Años de resentimiento salieron en una frase. Víctor no respondió con rabia. Eso sorprendió más. Ese siempre fue tu problema, Alejandro. Una pausa. Pensaste que dirigir significaba tener el poder. Se acercó a la puerta. Mi padre sabía que dirigir significaba cargar con el peso. Alejandro no tuvo respuesta. Porque en el fondo sabía que era verdad. Esa noche, cuando todo terminó, Víctor volvió a su casa. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no parecía vacío. Clara estaba en el balcón, mirando las luces de Madrid. ¿Todo terminó? Preguntó. Víctor se puso a su lado. Con Marcos sí. ¿Y con los demás? Miró la ciudad. Siempre habrá otros. Era la verdad. Su mundo nunca sería completamente seguro. Nunca sería sencillo. Clara también lo sabía. Entonces nada cambia. Víctor la miró. Te equivocas. Ella giró hacia él. Cambió lo único que tenía que cambiar. ¿Qué? Yo. Esa respuesta la dejó en silencio. Porque sabía lo difícil que era para él admitir algo así. Toda mi vida pensé que si nadie podía acercarse a mí, nadie podría hacerme daño. Dijo Víctor. Funcionó. Una pequeña sonrisa triste apareció. Nadie pudo romperme. Miró a Clara. Pero tampoco nadie podía alcanzarme. Ella bajó la mirada. Hasta ahora. Hasta ahora. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era tranquilo. Real. Sigo pensando que fue horrible que fingieras no recordar. Dijo Clara. Víctor asintió. Lo fue. Y que me analizaras como si fuera una enemiga. También. Ella lo miró. No vas a defenderte. No. Una pausa. Porque tienes razón. Esa sinceridad valía más que cualquier disculpa. Pero te prometo algo. Continuó él. Nunca más habrá pruebas. Nunca más habrá juegos. Nunca más tendré que perderte para entender que estás conmigo. Clara sonrió ligeramente. ¿Sabes que para un hombre tan inteligente a veces tardas mucho en entender cosas simples? ¿Por primera vez en mucho tiempo? Víctor rió. De verdad. No una sonrisa calculada. No una reacción social. Una risa real. Sí. Admitió. Estoy empezando a notarlo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Y durante unos minutos no hablaron. No hacía falta. Porque después de tantos secretos, la tranquilidad era el regalo más extraño de todos. Meses después, mucha gente todavía hablaba de lo ocurrido. De la traición de Marcos. De la caída de Alejandro.
Del regreso de Víctor Salvatierra. Algunos decían que había sobrevivido por inteligencia. Otros por suerte. Otros porque siempre estaba un paso adelante. Pero todos estaban equivocados. Víctor sobrevivió porque por primera vez dejó de mirar solo a sus enemigos. Y empezó a mirar a las personas que nunca se habían ido. Clara siguió a su lado. Pero ya no como una sombra detrás del escritorio, sino como la persona en quien más confiaba. Y aunque el mundo de Víctor nunca sería perfecto, aunque siempre habría riesgos, había aprendido la lección más difícil. Que el poder puede comprar protección. Puede comprar respeto. Incluso puede comprar silencio. Pero nunca puede comprar a alguien que llore por ti cuando cree que no vas a despertar. Y para un hombre que lo había tenido todo, eso fue lo único que realmente cambió su vida.